Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz porque vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie de impresiones sobre jazz. Esa serie de vídeos en la cual hablo acerca de algunos músicos de jazz quizá un poco menos conocidos, pero que a mí me interesan mucho. Hablamos aquí también de discos, hablamos de grabaciones, de libros, de todo lo relacionado con el jazz que a mí más me interesa y que espero que a ustedes también les interese. Y hoy toca hablar acerca de un músico importante, no solamente como intérprete, como solista, era un magnífico trombonista, pero también es importante este hombre como compositor, como arreglista, porque tenía un sonido muy especial, muy personal, un sonido muy reconocible, y como orquestador era sencillamente maravilloso. Hoy quizá no está tan reconocido como debería, desgraciadamente murió hace unos meses, hace un poco más de un año, y me refiero a Slide Hampton. Slide Hampton, aquí está un disco del que quiero hablar, un disco compacto doble que recoge las sesiones, las grabaciones de estudio completas de Slide Hampton en formación de octeto. Y sobre todo vamos a hablar de dos LPs muy importantes en los que aparecen también los trompetistas Freddie Hubbard y Booker Little. Ha pasado, como digo, poco más de un año desde el fallecimiento de Slide Hampton en el estado de Nueva Jersey el pasado mes de noviembre del año 2021, y estos días he estado escuchando mis discos favoritos de este trombonista, por cierto, uno de los pocos trombonistas zurdos en la historia del jazz. Y los discos que más he estado escuchando, dentro de los que tengo de Slide Hampton, son los que grabó con su octeto, especialmente los que aquí podemos encontrar en este disco doble. Discos que grabó con su octeto, en el que también se encontraban los excelentes trompetistas Booker Little y Freddie Hubbard, un joven Freddie Hubbard. Me refiero específicamente a los dos LPs que aquí se ven: Slide Hampton and His Horn of Plenty, grabado en el año 1959, y Sister Salvation, que es este que está aquí, grabado en Nueva York en 2 sesiones en febrero del año 1960. Es decir, estos discos se grabaron en un periodo de escasos meses, son verdaderamente maravillosos, y en este segundo, que está aquí, Sister Salvation, por cierto, ya no está Booker Little, pero sí que está Freddie Hubbard, y el octeto presenta una serie de músicos magníficos que interpretan a la perfección unas composiciones y sobre todo unos arreglos excelentes a cargo de Slide Hampton, que toca el trombón, y en algunos cortes nos lo encontramos también tocando la tuba. Slide Hampton nació en Jeannette, en Pensilvania, en el año 1932, y aprendió a tocar el trombón muy pronto con sus padres, que tenían una banda en la que tocaban algunos de los 12 hijos que tuvieron. El propio Hampton recuerda que esto de las family bands, de bandas que se organizaban dentro de las familias, no era nada extraño en la época. Recuerda, por ejemplo, que la familia Lester Young tenía una banda. De hecho, Lee Young, el hermano de Lester Young, era batería. También recuerda que la familia de Oscar Pettiford tenía una banda, y en el caso de Slide Hampton supuso una formación perfecta en la que iniciarse en la música, porque además la banda tocaba temas sacados del repertorio de grandes como Count Basie, como Stan Kenton, como Dizzy Gillespie, como incluso Duke Ellington, aceptando cualquier bolo que les ofreciesen, y llegando a tener en ocasiones unos 14 músicos
nada más y nada menos, sobre el escenario. Curiosamente, hacia el año 1952, cuando tenía aproximadamente unos 20 años, Slide Hampton empezó a tocar con la orquesta de Lionel Hampton. A pesar del apellido que era el mismo, no había ninguna relación familiar entre Slide Hampton y el bastante mayor Lionel Hampton. Pero no duró demasiado Slide Hampton en esta banda del otro Hampton, Lionel, porque Lionel le parecía un ególatra que no se preocupaba en absoluto por el bienestar de sus músicos. Y a Slide Hampton no le gustaba en absoluto tampoco el ambiente que reinaba en la orquesta, pese a que en esa orquesta tocaban grandes instrumentistas, como por ejemplo Wes Montgomery, Art Farmer, Gigi Gryce, otro a quien tengo que dedicar una entrada dentro de estas impresiones sobre jazz, Benny Golson o Clifford Brown. Eso es un talento impresionante dentro de la orquesta de Lionel Hampton, pero desgraciadamente el ambiente, según Slide, no era el más adecuado para crecer musicalmente, porque Lionel Hampton le parecía bastante ególatra y le parecía que era un músico que solo se preocupaba de sí mismo y no se preocupaba de crear un ambiente en el que pudiesen crecer musicalmente los instrumentistas que formaban parte de la banda. Todo lo contrario son los recuerdos que Slide Hampton tenía del pianista de rhythm and blues Buddy Johnson, en cuya banda se integró durante más o menos 2 años, en 1955 y 1956, llegando incluso a escribir algún que otro arreglo para una orquesta que era más una orquesta de rhythm and blues y por tanto su estilo no encajaba tan bien en esa formación, pero era una formación que tenía un líder que sí que se preocupaba del bienestar de sus músicos, al contrario que Lionel Hampton. Después de pasar prácticamente 2 años en la banda de rhythm and blues de Buddy Johnson, Slide Hampton pasó a la banda de Maynard Ferguson, el trompetista Maynard Ferguson, con quien estuvo entre 1957 y 1959. Y ahí Slide Hampton empezó realmente a mejorar, a crecer, ya no solamente como solista, sino como arreglista, desarrollando ese estilo que lo caracterizaría posteriormente, sobre todo que caracterizaría posteriormente a los álbumes que Slide Hampton grabaría como líder. Es un estilo basado en lo que había escuchado en la banda del batería Art Blakey. Las armonías eran más abiertas, buscando siempre que el sonido de unos pocos instrumentos pareciese más potente, como si se tratase de una banda con más instrumentos de los que realmente había sobre el escenario. Y esto lo explicó en varias ocasiones Slide Hampton, se conseguía sobre todo haciendo que hubiese intervalos bastante amplios entre los diferentes instrumentos. Por ejemplo, que la trompeta sonase una octava por encima del saxo tenor, o que algunos instrumentos tocasen notas más largas. Escuchando los discos como líder de Slide Hampton podemos escuchar esto claramente y podemos darnos cuenta de esas notas más largas que tocan prácticamente todos los instrumentos. Y este crecimiento como compositor y como arreglista se nota, se observa perfectamente en los discos que Slide grabó liderando su octeto. Pero antes de formar dicho octeto, tocó en el magnífico disco Melba Liston and Her Bones, un disco del año 1958 absolutamente clásico, en el cual la trombonista Melba Liston, y a ella también tengo que dedicarle algún día una entrada dentro de las impresiones sobre jazz, porque es una verdadera pionera del trombón, una de las primeras mujeres que
dentro de la historia del jazz tocaron el trombón liderando grupos, y además ¿qué grupos? Melba Liston and her Bones, Melba Liston y sus trombones, del año 1958, es un disco absolutamente imprescindible, del que habrá que hablar en algún momento y que les recomiendo si lo pueden encontrar, porque no es demasiado fácil de encontrar en CD, por cierto, pero si encuentran ese disco de Melba Liston and her Bones, del año 1958, cómprenlo, háganse con él y escúchenlo, porque es una verdadera maravilla. Pues tocó Slide Hampton en ese álbum clásico de Melba Liston del año 1958, y también tocó con grupos liderados precisamente por Art Blakey, por Max Roach, otro gran batería, por Mel Lewis, el pianista, Tadd Dameron o Barry Harris. Barry Harris, otro que me gusta muchísimo y del cual tendré que hablar también. Con su propio octeto, eso sí, Slide Hampton no solamente grabó, y vamos a hablar más específicamente de esas grabaciones dentro de unos minutos, sino que también realizó giras por Estados Unidos y por Europa, y precisamente en tierras europeas se estableció entre 1968 y 1977. Pasó más o menos 10 años radicado en Europa. Slide Hampton era realmente un hombre muy abierto a todas las diferentes influencias musicales, a todos los estilos de música, un hombre muy inteligente que era consciente del cambio que el rock supuso para la industria musical y también para el jazz. Y llegó incluso a trabajar para Motown en Detroit en los años 60 y a colaborar con Stevie Wonder o con el siempre interesante grupo los Four Tops como director musical. Esto no tenía realmente nada que ver con el jazz, pero él, viendo los cambios, la dirección en la que en los años 60 iba la música popular debido a la influencia del rock, trabajó con estos músicos, que por cierto son músicos también excelentes, pero su principal interés era, por supuesto, el jazz. Y en Europa pudo dedicarse al jazz durante casi una década, y al regresar a los Estados Unidos a finales de los años 70, empezó incluso a impartir clases en universidades como Harvard, nada más y nada menos, la Universidad de Massachusetts, DePaul University en Chicago, y también Indiana State University, la Universidad del Estado de Indiana. En realidad, Slide Hampton, esto de slide, por cierto, era un apodo que le venía precisamente porque tocaba el trombón de varas, en inglés slide trombone, porque se desliza la vara hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Slide Hampton no dejó realmente de tocar nunca el trombón, no dejó nunca de componer ni de grabar, prácticamente hasta sus últimos años. Si ustedes revisan su discografía, grabó constantemente, no necesariamente durante todos los años de su vida, pero sí que tiene una discografía bastante poblada y muy interesante. Era además perfectamente consciente de que el trabajo constante es necesario para dominar un instrumento como el suyo. Bueno, yo diría que para dominar cualquier instrumento, pero él, por supuesto, se dedicaba en cuerpo y alma al trombón. Y en una ocasión dijo lo siguiente acerca del trombón: el trombón es el tipo de instrumento en el que, por mucho que seas un músico natural, tienes que dedicarte por completo a él para tener un cierto dominio sobre él. De lo contrario, el trombón te dará la impresión de que es un instrumento muy difícil de tocar, pero realmente el trombón no es difícil. Lo que cuenta es tu comprensión del instrumento, tu disposición para desarrollar una relación con este instrumento y comprender su naturaleza. Esas son palabras muy interesantes, reflexionando Slide Hampton sobre su relación con el
trombón. Lo que cuenta es tu comprensión del instrumento, tu disposición para desarrollar una relación con este instrumento y comprender su naturaleza. Y yo diría que esta relación de respeto, de conocimiento, de estudio constante del trombón se nota perfectamente durante los dos primeros álbumes de Slide Hampton como líder, que son estos que tengo aquí en la mano en este CD doble. Y en estos álbumes también se observa esa sed de experimentación, de probar cosas nuevas, de ir más allá, que siempre caracterizó a este trombonista. El sello europeo Phono publicó en 2015 ambos álbumes del octeto de Slide Hampton en este CD doble de magnífico sonido y un libreto además lleno de información. El primero de los LPs del octeto, por cierto que voy a abrir para que vean aquí una excelente, muy bonita fotografía de Slide Hampton con su trombón en la mano y mirando hacia un lado como meditando, como pensando en quizá esa relación que tenía con su trombón. El primero de los LPs del octeto es este que está aquí, que se titula Slide Hampton and the Horns of Plenty, grabado en Nueva York a finales de 1959 y publicado en un sello discográfico pequeño e independiente. Y en este disco nos encontramos a Slide Hampton al trombón junto con un trío de trompetas formado nada más y nada menos que por Freddie Hubbard, Booker Little y Bert Collins, con George Coleman al saxo tenor, entre otros músicos. Aquí veo en la lista de músicos que al trombón también estaba Bernard McKinney, Jay Cameron al saxo barítono, George Tucker al contrabajo y Kenny Dennis a la batería. Es un octeto y el título del disco, eso de los cuernos de la abundancia, Horns of Plenty, está muy bien traído porque horns, por supuesto, se refiere a los instrumentos de viento, que hay muchos en este, en este disco. Y esa abundancia, sin duda, hace referencia al sonido abundante, de sonoridad potente y llena de diferentes capas que caracteriza los arreglos de Hampton. Así que sí, el cuerno de la abundancia, cuerno refiriéndose en este caso, por supuesto, a los instrumentos de viento que aparecen en este disco. De hecho, se puede decir que cuando uno escucha una partitura escrita por Slide Hampton, la reconoce casi instantáneamente, y este es el álbum en el que podemos escuchar la génesis de su estilo, ya sea en piezas originales, como por ejemplo Newport, Althea, Jazz Corner, Patricia, también Go East, Young Man. Todos estos 5 son temas compuestos por el propio Slide Hampton, pero también se incluyen temas que reinventa al arreglarlos a su modo personal, aunque estén escritos por otros. Por ejemplo, Autumn Leaves, el clásico Hojas de Otoño, una canción francesa basada en un poema de Jacques Prévert, uno de los grandes clásicos, Autumn Leaves. La tradicional Sometimes I Feel Like a Motherless Child, a veces me siento como un niño sin madre. Y también un acercamiento verdaderamente magistral al estándar del bop de Dizzy Gillespie, Woody and You, un tema que, por cierto, Dizzy Gillespie compuso en honor de Woody Herman. Lo que importa en este disco no son realmente los solos, sino el ensemble, es decir, el octeto tocando con todos los músicos juntos y la paleta de sonidos
que Slide Hampton utiliza para lograr ese sonido pleno con múltiples matices que siempre encontramos en su música, ese sonido abundante, the horns of plenty. Es un sonido que a mí me recuerda, por supuesto, un poco a Art Blakey y también un poco a la orquesta de Maynard Ferguson, pero que tiene el sello inconfundible de Slide Hampton. Y el propio Slide Hampton en cierto momento trató de explicar cómo era su sonido y qué es lo que intentaba hacer cuando arreglaba los temas de una manera específica. Y dijo: mi objetivo principal es crear colores como un artista a través de una buena orquestación. Una definición cromática en este sentido de su tipo de orquestación. Intento escribir con frescura. Quiero crear los mínimos obstáculos posibles para mis músicos. Y en esto, el propio Slide lo afirma, está influido también por Duke Ellington. No olvidemos que Duke Ellington utilizaba la orquesta prácticamente como un instrumento cuando escribía sus arreglos y orquestaciones. Algo semejante lo hace Slide Hampton con el octeto, a pesar de que, por supuesto, no es una big band, pero busca que suene el octeto como si fuese una banda más grande. El segundo disco del octeto, que está aquí, Sister Salvation, se grabó para el sello Atlantic el 11 y el 15 de febrero de 1960, es decir, no mucho más tarde, no mucho después que el primero de los discos que ya hemos comentado. Y vuelve a presentar un trío de trompetas, pero Booker Little ya no está, así que ese trío de trompetas, importante en la concepción musical de Slide Hampton, está compuesto por Freddie Hubbard, que sí que está, Ernie Royal, nada más y nada menos, y Bob Zottola, con George Coleman de nuevo al saxo tenor, y nos encontramos en ciertos temas, toca el trompetista Richard Williams en lugar de Ernie Royal, Bernard McKinney, en este caso, toca lo que se llama el eufonio. Bill Barber toca la tuba. Jay Cameron toca el saxo barítono. Y después tenemos, por supuesto, a Pete LaRocca en la batería y a Nabil Nobby Tota en el contrabajo. Esta es una sesión en la que encontramos más músicos que a veces se añaden, a veces no participan, pero en total lo que tenemos es de nuevo un octeto, y la idea de esta hermana salvación o Sister Salvation sigue siendo la del disco anterior. Se complementan muy bien estos dos discos, tienen arreglos semejantes, tienen piezas propias de Slide Hampton, por ejemplo la que le da título, Sister Salvation, también Asseveration, Soul Searching, o en el título al menos la mozartiana A Little Night Music, una pequeña música nocturna, una musiquilla nocturna. Estos son temas del propio Slide Hampton, con guiño a Mozart en ese caso, pero también hay composiciones ajenas, escritas por Duke Ellington, por Randy Weston o por G.G. Grice, otro nombre que vuelve a aparecer en relación con Slide Hampton. Y aunque el sonido es semejante en Sister Salvation al del disco anterior, en algunos de los temas yo por lo menos noto, no sé lo que pensarán ustedes, yo noto con más claridad la influencia del rhythm and blues. No en todos los temas, pero sí en algunas de las piezas. Y la sorpresa es que el productor de este disco para Atlantic es nada más y nada menos que el clarinetista Artie Shaw. Sí, el clarinetista Artie Shaw. Una pena que no se hubiese unido Artie Shaw a la sesión. Lo que hizo fue producir la sesión y también escribir las notas originales del disco, en las que una persona tan exigente, tan difícil de complacer como Artie Shaw, describe de forma elogiosa a Slide Hampton como el gran solista, compositor
y arreglista innovador que realmente es. Dicen las notas Artie Shaw: he formado parte de este negocio durante mucho tiempo y he escuchado a muchos octetos diferentes, pero no hay ninguno, y que yo sepa, no lo ha habido, en ningún otro lugar de la Tierra que tenga el sonido de este. Palabras importantes de Artie Shaw. Sigue hablando posteriormente Shaw en estas mismas notas. Este joven Hampton, supongo que esto del joven Hampton se refiere en contraposición al mayor, algo más viejo Lionel Hampton. Este joven Hampton es uno de los mejores compositores y arreglistas y puede literalmente escribir casi lo que quiera para cualquier grupo de cualquier dimensión y forma y crear cualquier tipo de efecto musical que tenga en mente. Desde luego, Artie Shaw no escatima los elogios hacia Slide Hampton en estas notas, y es difícil no estar de acuerdo con Artie Shaw, ese gran clarinetista de quien tendré que hablar en algunos momentos también, porque desde luego es una figura legendaria dentro del swing, y es difícil no estar de acuerdo con él después de escuchar ya no solamente Sister's Salvation, sino también The Horns of Plenty, que en este disco doble, estos dos álbumes importantísimos, necesarios, imprescindibles, se completan con otros dos LPs, porque este es un disco doble en CD y hay lugar, hay sitio para más música, y entonces el sello Phono, sello europeo de reediciones, decide completar estos dos álbumes con otros dos LPs, un tanto menos conocidos y ya sin Booker Little ni Freddie Hubbard a la trompeta, en los que podemos escuchar más ejemplos del arte de Slide Hampton como arreglista y compositor. Uno de estos discos se llama Two Sides of Slide Hampton. Vamos a ver si lo pueden ver ahí. Es ese que está ahí, no sé si se ve muy bien, pero en rojo, bajando por un tobogán, Slide Hampton. Two Sides of Slide Hampton, grabado en 1961 en Nueva York también, para el sello Charlie Parker Records. Contiene, como más o menos pudieron ver, una foto de portada de Slide Hampton bajando por un tobogán. Otro juego de palabras, porque en inglés tobogán es slide, precisamente porque uno se desliza por el tobogán. Trombón en mano, y también es una sesión en octeto que en este caso incluye versiones de piezas de la ópera de Gershwin y DuBose Hayward, Porgy and Bess, y una suite de danza en 4 partes escrita por el propio Slide Hampton. Y después tenemos otro disco, que es el que se encuentra al lado del rojo. Ahí esa fotografía un poco más cerca se ve el busto o la parte de arriba del cuerpo de Slide Hampton junto con el trombón. Ese disco se llama Something Sanctified, algo santificado, del año 1960. Este es de un año antes que el anterior, para el sello Atlantic, también como Sister's Salvation, y grabado también en Nueva York, que también, por cierto, está supervisado, Something Sanctified, por Artie Shaw. No escribe las notas, pero sí supervisa, produce de alguna manera este disco también, y es el tercer álbum de Slide Hampton. De hecho, estos dos CDs incluyen los primeros 4 álbumes de Slide Hampton, y en este tercer álbum, Something Sanctified, continúa Slide Hampton indagando en una línea musical semejante a la de Sister's Salvation. No en vano, es un disco que grabó para el mismo sello Atlantic, aunque en este caso Hampton solamente contribuye un tema original y los demás son acercamientos a composiciones de Miles Davis, de Dizzy Gillespie o incluso de Alan J. Lerner y Frederick Lowe. Hay una versión muy interesante de On the Street
Where You Live, que es un tema de Leonard Lowe del musical My Fair Lady. Este disco doble, que aquí tengo en mi mano, que ya he mostrado a cámara en varias ocasiones durante este vídeo, es sin duda, desde mi punto de vista, la puerta de entrada perfecta para comprender, para iniciarse en la música de Slide Hampton. Un hombre original, imaginativo, experimental, pero siempre de una musicalidad y de un sentido de la orquestación innegables. Muy reconocible cuando ustedes empiezan a escuchar discos de Slide Hampton, este estilo de orquestación y este estilo de arreglos tan personales de Slide Hampton. La discografía de este hombre es extensa, como ya he dicho, y estoy seguro de que quien se acerque a estos álbumes, estos 4 primeros álbumes de la discografía de Slide Hampton, tratará de encontrar más música suya. Yo tengo más discos de Slide Hampton en mi colección, pero quería centrarme en este disco doble porque incluye sus primeros 4 álbumes y sus grabaciones en formación de octeto en estudio completas. Su sonido empieza aquí. El sonido de Slide Hampton empieza aquí. Y en una entrevista de 1994, una entrevista con el crítico Bob Bernaudez, el propio Slide Hampton evalúa de esta manera estas grabaciones en octeto. Por supuesto, cuando habla sobre esto, han pasado pues prácticamente, bueno, unos 35 años aproximadamente. 3 décadas y media después, reflexiona sobre estas grabaciones. Slide Hampton en 1994 y dice lo siguiente: una cosa que aprendí de esta experiencia, se refiere a la experiencia con el octeto en el inicio de su carrera como líder, una cosa que aprendí de esta experiencia es que yo no era un director de orquesta. Dice que él no era un band leader. Las cosas en las que pensaba en aquellos momentos no eran las cosas en las que debía estar pensando para conseguir que la banda fuese lo mejor posible. Los músicos estaban allí y yo tenía algunas ideas sobre cosas que debía hacer para la banda, pero sentía demasiada ansiedad. I was over anxious, dice. Pensaba en el aspecto comercial de todo ello más que en desarrollar la música. Desarrolla la música. Ten fe en ella, dice Hampton. Ahí es donde habría estado el verdadero éxito de la banda. Y termina diciendo, recordando estos años iniciales de su carrera como líder de un octeto en este caso. Intentábamos en estos discos hacer música comercial sin darnos cuenta de que toda música que sea buena e interesante es comercial. Esta es una idea interesante, es una concepción interesante. Algunos dirían que un tanto idealista, pero esto es lo que realmente pensaba o pensó Slide Hampton a lo largo de su vida. Toda música que sea buena e interesante es comercial. Bueno, yo no sé si estos 4 discos, sobre todo estos 2 primeros, no sé si estos discos en octeto de Slide Hampton son música comercial o no. Pero lo que sí puedo decir es que son buena música, que son música interesante, que son una verdadera maravilla y quiero invitarles a que se acerquen a la música de Slide Hampton a través de estos 2 discos, ya sea en esta edición de Phono, del sello Phono, que incluye, como pueden ver ahí, los 4 primeros discos de la carrera de Slide Hampton como líder. Quiero animarles, quiero invitarles a que se acerquen a la música de Slide Hampton a través de estos discos, ya sea en esta edición, en un CD doble que contiene los 4, o ya sea
de cualquier otra manera. Si los encuentran por separado, pues también estaría bien. Pero recomiendo esta edición en particular. El sonido es perfecto, es magnífico y desde luego tienen aquí la puerta de entrada, el ejemplo principal, primordial, primigenio de lo que es la música de Slide Hampton, su concepción musical, su concepción de la orquestación, su manera de arreglar, de componer y de interpretar, que sorprendió a todo el mundo, incluyendo al gran Artie Shaw, como hemos podido ver. No sé si ustedes conocen la música de Slide Hampton o no. Si no la conocen, acérquense a ella a través de estos discos o de algún otro. La verdad es que Slide Hampton no grabó ningún disco que uno pueda decir que no es interesante. Pero estos dos discos en especial, Slide Hampton and His Horn of Plenty y Sister Salvation, son la llave para entrar, la clave para entrar en la música de este hombre maravilloso, de este trombonista zurdo que tenía una inteligencia y un sentido de la orquestación verdaderamente impresionantes. Dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo si ya conocen la música de Slide Hampton, si tienen algún comentario acerca de estos discos o de cualquier otro disco de Slide Hampton que les parezca interesante, cómo escuchan ustedes ese sonido, cómo pueden describir el sonido tan especial de Slide Hampton, ese sonido abundante en el cual un octeto suena prácticamente como si fuese una big band. ¿Qué discos, además quizá de estos cuatro los que he hablado, les interesan, les parecen recomendables de Slide Hampton? Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y yo, como siempre, estaré encantado de poder entrar en una conversación con ustedes acerca, en este caso, de un excelente músico, compositor y arreglista que nos dejó en el mes de noviembre del año 2021, cuando tenía aproximadamente, si no me fallan las matemáticas, unos 89 años, y que dedicó toda su vida a la música y a tratar de explorar diferentes avenidas, diferentes posibilidades y diferentes maneras de orquestar y de arreglar y de interpretar el jazz que escuchaba en su mente, en su interior. Soy Antón García Fernández y termino ya este vídeo que he grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, a principios del mes de diciembre del año 2022, en directo y sin ningún tipo de cortes. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, dentro de esta serie de impresiones sobre jazz. Les animo a que dejen comentarios. Muchas gracias por cualquier comentario. Muchas gracias por seguir estos vídeos. Les invito a que escuchen la música de Slide Hampton y a que recuerden lo que siempre decían Ellington y Strayhorn, dos músicos que desde luego influyeron a Slide Hampton. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube, Antón GF.